¿Dónde dice? Ya. Bien, pasamos al tercer bloque de conciencia auditiva. En este bloque vamos a hablar del rol de los militares en México, o cuál ha sido el rol de los militares en México. Hagamos un muy breve repaso de quiénes han sido los ejércitos mexicanos, porque irónicamente hace poco estábamos celebrando el centenario del ejército mexicano, que es una gran mentira. El ejército mexicano, como lo conocemos, no tiene 100 años, y hay que ver por qué. El primer ejército de México se crea en 1821. Esto es el verdadero primer ejército mexicano. Antes de esto existía un ejército de la corona española, que estaba hecho con mestizos en algunos casos, que eran los rasos, los soldados rasos, nunca oficiales. Los oficiales solamente eran españoles peninsulares. Y por supuesto, un oficial español peninsular que quería en un momento dado convertirse al máximo grado o seguir ascendiendo puestos, que era Agustín de Iturbide. Agustín de Iturbide unifica a los mandos militares medios y los mandos altos en una sola bandera y crea el ejército trigarante en 1821. El ejército trigarante dura exactamente 9 meses, vamos a decir que el señor lo parió, y para 1822 se convierte en el primer ejército imperial mexicano. Un ejército que, por supuesto, estaba constituido de todos los que sobraron en España, estaba hecho de remiendos de uno y de otro, eran los mismos uniformes, no tenían realmente funciones, el presupuesto era escueto, por decir algo, y fue un ejército mexicano que dura 3 años, a pesar de que Iturbide sale en 2. Todavía cuando Guadalupe Victoria, el primer presidente de México, formalmente dicho, entra en 1824, Iturbide ya está exiliado antes de que regrese y lo maten. Aparece un periodo ahí en el que todavía existe un ejército imperial mexicano bajo el mando de un presidente republicano, una cosa sui generis que, bueno, solo en México. Poco tiempo después... ¿Y qué constituye el imperio? Ya no había imperio, pero el ejército se seguía llamando imperio. Pero el imperio, que eran las islas de Guadalupe. ¿Qué cosa tan curiosa? El imperio mexicano propiamente estaba dividido en 13 departamentos, que eran los departamentos que abarcaban ahora lo que ahora son varios estados. Cada uno de estos departamentos tenía una especie de regente. El regente no era elegido por cargo popular, era designado por el emperador siendo Iturbide. Lo que encabronó a la gente de Iturbide fue que Iturbide empezó a nombrar a sus sobrinos, primos, parientes, su esposa, sus hijos, archiduques, duquesas, príncipes, princesas, y les puso nombres rimbombantes a todos. Eso todavía Debe haber sido bonito, ¿no? Debe haber sido divino. Príncipe de Xochimilco. Imagínate. Conde de Pachuca. El conde de Pachuca. Una maravilla. En ese periodo, lo que realmente enfureció a la gente fue que Iturbide se gasta el presupuesto de 5 años en algo así como 3 fiestas en el castillo de Chapultepec. Esto ya fue más allá de lo que estábamos dispuestos a soportar. Se organiza un golpe de estado que acaban orquestando parcialmente los militares, que habían perdido mucho de su presupuesto y ya no les gustó Iturbide, y finalmente lo tiran. El ejército, el rol que tuvo tanto en la independencia como en la caída de Iturbide fue que en ambos casos traicionó al amo anterior. En 1825 se crea el famoso Ejército Nacional, que va a durar exactamente 4 años, y es el ejército que pierde en Texas, pierde la Guerra de Pasteles, pierde la invasión de Estados Unidos y prácticamente pierde todo lo que pierde. Hay 3 batallas que son... Era ejército perdedor. Era un ejército perdedor. Hay 3 batallas que son importantes, pero lo que realmente estaba en la agenda de los militares en esta época es mantener un grado muy alto de burocracia, tan alto que llega a haber más, vamos a decir, más gente con rango en el centro del país que en todo el país completo. Es un altísimo costo de la burocracia. Y los lujos y privilegios. Había muchísimos generales, había muchísimos coroneles, tenientes coroneles, puestos ya muy altos que perciben mucho dinero y son costosos, había muchos de esos. Al final, este ejército se acaba disolviendo, era un ejército que guió Santana. Y cuando eres general y no tienes ningún triunfo, o sea, no tienes finalmente ningún triunfo históricamente, ¿eres general de qué? ¿O qué? No eres general de nada. Porque, por ejemplo, Coster, jovencito y ya era general, pero claro, porque cortaba cabelleras y era cabrón. Pero estos otros, ¿qué hacían? Nada. Se volvían generales por ser parientes de la gente adecuada. O sea, finalmente eso era, habían estado suficiente tiempo en el ejército. Aparece el ejército... O sea, que aquí lo necesario era envejecer. Claro.
El militar viejo era el militar bueno. Esta era gente que también, vaya, no estaba instruida castrensemente, es decir, no había una escuela militar para esta gente. No había colegio militar. No había colegio militar. El colegio militar se instaura un poco después. Esta idea de los niños héroes y todo esto era como inventar santos mexicanos. Es decir, es en serio, es algo aspiracional para que la gente quiera pertenecer a ello. Porque si usted no lo sabe, los niños héroes son un mito, punto. Ninguno de ellos existió. Pero bueno, ese ya es otro asunto. El segundo ejército mexicano, el ejército liberal de 1860, es el ejército que se mantiene fiel a Benito Juárez y representa el 25% del ejército que cree que en realidad Benito Juárez tiene la razón y que no puede haber un Miguel Miramón y que no puede haber un personaje que trascienda a la Constitución. Es decir, no querían otro dictador. Ese 25% del ejército se queda con Juárez, se llama ejército liberal y prácticamente es un ejército itinerante que va a durar unos 7 años de un lugar a otro. Este segundo ejército mexicano se constituye hasta que llega Porfirio Díaz a su tercer periodo, después de que dejó a su compadre Manuel González a cargo 4 años y Porfirio se fue a visitar Europa. En 1888 Porfirio constituye el segundo ejército mexicano, que formalmente es el tercero, se llama el Ejército Federal y esta es la época de los federales. El Ejército Federal de Porfirio Díaz durará hasta 1910, cuando es derrotado increíblemente por notarios, agricultores, políticos, cuatreros y otros villanos que integraron el ejército revolucionario. Amas de casa, adelitas corriendo con cartuchos que realmente son una farsa. Pero hay como... No, las soldaderas son falsas. No, sí, pero hay como 3 fotos muy bonitas. Hay fotos divinas, ¿no? Donde están ahí en el tren. En el tren bajando con las cartucheras. Todas falsas. No hubo realmente mujeres peleando en Guerra de México. Nunca vi. Pero bueno, ese es otro boleto. El caso del ejército constitucionalista, creado por Carranza. Que decía Marta Sagún que las mujeres son unas guerreras. Yo creo que se refería a otras cosas. A lo mejor confundir lo de guarras con guerreras. Yo creo que porque resisten a los soldados. Y por soldados me refiero a los que llevan el casquito alemán, ¿no? Pero bueno, esa es otra harina de otro costal. El ejército constitucionalista de Carranza es un ejército que Carranza se inventa con los que no están de acuerdo con la revolución y dejaron de ser federales. Este ejército constitucionalista... Él se inventó hasta una especie de uniforme, no tenía ni... Se inventó todo, era un uniforme pardo, gris, horrible. Se inventó un rango, él se volvió generalísimo de Dios sabe qué cosas. Y este ejército constitucionalista funciona hasta la muerte de Carranza en 1920 a manos de este propio ejército. Es decir, el constitucionalista traicionó a Carranza y lo acabó matando y se acabó Carranza. El ejército revolucionario mexicano después se convirtió en el ejército de la convención. Recordemos la convención de Aguascalientes y la convención del Distrito Federal. Toda la serie de errores y malas apreciaciones históricas que hay sobre la silla presidencial, Villa y Zapata y todo este asunto. Villa era un tipo nato, era un hombre muy astuto para comandar ejércitos y para hacerse de recursos, era un administrador excelente como lo demostraría en Canutillo. Robaba bancos en otros lados. Claro, y vaya, es el único mexicano con los pantalones para haber entrado a Columbus en Nuevo México, invadir Estados Unidos, regresar y no ser agarrado. Más que eso, ¿qué poder decir? Aparte, curiosamente, no era alcohólico, no fumaba, le gustaban las malteadas de fresa y las mujeres. Y le reencantaban las damas. Se casó nada más 43 veces. Yo creo que lo veía como un adulterio legal. Al final, ¿Y cómo sobrevivió? Porque yo nada más me he casado una vez y casi morí. O sea. Yo creo que de la misma forma en la que vivió. Porque, es curioso, decía Paco Taibo II que cuando Villa se iba a dormir, se acostaba en un lugar y a la mañana siguiente amanecía en cualquier otro lugar. No por sonámbulo, el señor se despertaba a medianoche, levantaba sus cosas y se iba a acostar a otro lado para que no lo siguieran. Y a lo mejor comía más de 2 veces al día, ¿no? Y no necesariamente comía. Finalmente, en 1918, el general Joaquín Amaro, que es el verdadero inventor del ejército mexicano, un personaje ya olvidado, bajo las órdenes de Calles y bajo las órdenes de Obregón, ambos generales revolucionarios, crea el ejército mexicano como lo conocemos. La fecha es un poco debatible. Hay quien dice que en realidad fue 1914 o 1915, ninguna de las dos es correcta, es 1918.
El ejército mexicano no tiene 100 años, punto. El ejército mexicano, como lo conocemos, fungía con una triple función, los planes DN1, DN2 y DN3. Pero eso nos va a contar Carlos. Ok, en el caso del plan DN1 tiene que ver con respecto a invasiones. La protección del ejército en caso de que un enemigo foráneo. Ya hacia 1952 alguien ha invadido México. La última invasión tiene que ver con los gringos. Sí, fue Estados Unidos 1917. Entonces realmente no se ha usado para esto. No se ha usado para esto. Se usó como pretexto para el 45. El 45 se consideró la participación de México en la Guerra del Pacífico durante la Segunda Guerra Mundial. Se consideró DN1 porque era la protección contra los poderes extranjeros, aunque no fuera en protección de la soberanía. Ok, hasta ahí. Y no han habido invasiones claras. Después el DN2, que esto es mucho más aplicado contra fuerzas internas en el país que puedan atentar contra la paz y la seguridad nacional. Está digno de interpretarse. Habría que ver cuáles son las fuerzas internas que están en contra de... Es digno de interpretarse. Yo lo que digo que con esto, los del PRD tengan cuidado. Los van a agarrar a madrazos, fíjate. Esta semana inauguraba Peña Nieto en Veracruz esta plataforma gigantesca de petróleo. Seguramente viste la nota. No le puse mucha atención a la nota porque, bueno, me pareció muy parca. Pero lo que me llamó mucho la atención es que felicitara al representante de Marina, de la Secretaría de Marina, y felicitara al representante de Sedena o de la Secretaría de Defensa Nacional. Los dos están ahí sin fuegos. También, prácticamente los abraza y besito a cada uno. Y termina en esta apología de la estupidez de que, bueno, la participación de Sedena y de Marina, ¿en qué, hijos de la madre, tienen que ver estos personajes con la creación de la plataforma? Y lo único que me viene a la mente es, el presidente se está previniendo contra el plan de DN2. Yo creo, ¿no? Alguien va a sacar la plataforma, no sé. No, o sea, que alguien se diera cuenta que en realidad él es del cáncer para México y se lo va a ir a fregar a él. Entonces, mantente con la espada a un lado y el escudo en el otro, ¿no? En entredicho. Bueno, entonces, pero esto tiene como mayor vigencia, ¿no? Esto del DN2 de contrafuerzas internas tiene mayor vigencia. Y hay uno que yo no sé si citarlo o no, es el DN3, que conoce la mayor parte de la población, no habitualmente se cacarea, que es contra fuerzas de la naturaleza, Hulk, actos de Dios, los Avengers, que yo me pregunto, de verdad, decíamos hace un momento, si llegara Hulk ahorita a invadir México, entonces no activamos al ejército porque no hay un plan para fuerzas sobrenaturales. El plan DN3 históricamente ha sido el rol del ejército durante el siglo XX. El ejército llega cuando hay inundaciones, cuando hay terremotos, cuando hay incendios. Que cuando hay terremotos a veces no llegan. A veces no llegaron. Cuando se queman hospitales materno-infantiles, tampoco llegan. Cuando pasó esto de San Juanico, llegaron tarde. Vaya, es un esquema contra las catástrofes naturales. Esos son los roles y las funciones del ejército. Esa es la tradición del ejército en México. Durante el siglo XX, el ejército ha tomado distintos roles de acuerdo a los presidentes a los que ha servido. Recordemos que en México, como copia del sistema gringo, más golpeadores, menos golpeadores. Como copia del sistema gringo, el presidente de México es el supremo comandante de las Fuerzas Armadas. Es lo que sería el jefe en jefe. El jefe de jefes. Es una copia de la Constitución. De hecho, en la bandera de los Pinos hay una cuarta estrella, en donde la cuarta estrella es el presidente de la República. Porque ningún general en México puede tener más de 3 estrellas. Sí, o sea, claro. El galón, ¿no? Los galones. Al final, durante los años 30, 40, 50, durante las presidencias de Ávila Camacho, Miguel Alemán, Luis Cortines, López Mateos, el ejército se convierte en un rompehuelgas. Cada vez que se manifestaron, por ejemplo, los ferrocarrileros durante la época de Luis Cortines y protestaron, llegó el ejército, rompió la huelga y el ejército hizo las funciones de trabajadores cuando los trabajadores no querían ejecutar sus funciones. En los 50... Es una forma muy efectiva de romper amén de este régimen corporativista que ya había condenado al sindicalismo, a sindicalismo blanco, ¿no? Exactamente. Durante esa misma época, con Miguel Alemán, se da una de las huelgas más espantosas de Pemex. Pemex exigía
Nada descabellado, exigía un aumento del 2%, exigía mejores condiciones laborales, reducirle la jornada laboral, lo más básico. Y en ese momento... Si todo el mundo sabe que se han hinchado de billetes... pero todavía no, porque eran los años 40, finales de los 40. Pemex era todavía algo nuevo, no tenía ni 20 años Pemex. Y en ese sentido, ellos se van a la huelga, y para romper la huelga, mandan a los soldados a cumplir las funciones que tenían los trabajadores de Pemex, y se acabó la huelga. Esos son los 40, 50 más o menos. Durante los 60 y 70 el ejército cambió dramáticamente. En los años 60 es brutal, ¿no? La participación. En 1968 es bastante cuestionable desde cualquier punto de vista, ¿no? Durante los años 70, todavía a finales del 68 y 70, empieza la guerra sucia. Militares que eran ocupados para operaciones clandestinas, para desestabilizar regiones, para acaparar productos, para despacharse empresarios, despacharse líderes. Lo que pasa con estas insurrecciones como de Lucio Cabañas también, ¿no? Que la Liga 16 de septiembre, no, 23 de septiembre. La Liga Comunista que le llamaban, ¿no? Sí, exactamente. Eran gente que había estado en la UNAM como profesores. Y que algunos de ellos. Algunos de ellos. Y estos, muchos estudiantes, o en edad de ser estudiantes. Ligas que se arrancan en Guerrero, ligas que arrancan incluso en Tampico, incluso en Tamaulipas. Sí, quizá hay poca documentación sobre estas insurrecciones, ¿no? Y quizá la última que tenemos en este enfrentamiento directo del ejército mexicano es Chiapas, ¿no? Finalmente con el EZLN, en donde lo peligroso del caso es que de repente el ejército mexicano pierde varios efectivos. Claro, contra una guerra de guerrillas mal preparada, por lo menos en pertrechos, ¿cómo se llama esto? En todo lo que tiene que ver con armas. Claro, no era tan... No, y antes de Acteal, que finalmente otra vez se vio el lado represor del ejército, antes de Acteal, antes de Agua Blanca, termina el ejército convirtiéndose finalmente en el ejecutor de la gente que se levantó. Hay varias decenas de personas que ahí finalmente terminan ejecutadas, probablemente a manos del ejército, y se acabó. Ese es el ejército. El último caso, el último caso fuerte, que es Tlatlaya, ¿no? O sea, es un caso brutal. Y nuevamente el ejército, me parece que cuando lo saca a la calle Calderón, que lo saca a las calles, es cuando empieza a haber un desprestigio. O sea, porque históricamente había un cierto mito, un cierto halo inclusive de legitimidad del ejército, que era una fuerza que se mantenía fiel al Estado, que era aparentemente honesta, no en muchos sentidos. Entonces la gente tenía en México una imagen. El problema es cuando lo saca a las calles y empiezan a haber mujeres violadas, gente asesinada, ¿no? Una serie de arbitrariedades que se cometen. De repente el ejército comete errores como que confunde camionetas y asesina a una familia. O sea, hay una serie de cosas que están anómalas, ¿no? Por lo menos obscuras. Durante la administración de Ernesto Zedillo, entre el 94 y 2000. Felipe Calderón era dipsómano. Si no, por lo menos sí era un poco más. Bueno, medio pedo. Un poquito. Más o menos entre el 94 y 2000, durante la época de Zedillo, varias de las canonjías que tenía el ejército antes de Zedillo habían mantenido siempre la lealtad del ejército y la marina en el lado del ejecutivo. Todos los presidentes habían entendido la regla cardinal, que era: al ejército no lo toques, para nada. O sea, sí eres el jefe y todo, y va a haber unos desfiles preciosos, y vamos a marchar todos bien bonitos, te vamos a traer a los grandotes del norte, a las viejas que parecen amazonas, porque las has visto, dices, a la madre. Pero dices, ahí más o menos así está la situación, ¿no? El ejército se va y vino el 5 de mayo que se marcha por algo que ya nadie entiende, para el 16 de septiembre que tengan que volver a marchar, y para el 20 de noviembre se van a volver a ver igual de hermosos. Esas son las tres fechas y el día del ejército. Uniformes nuevecitos. Uniformes nuevecitos, las armas preciosas. El Campo Marte ahí todo. Todos en el Campo Marte haciendo gala de nuestra hipocresía y todo precioso. Esa era la regla cardinal. Zedillo cambió un poco la jugada. El presupuesto que generalmente recibe el ejército antes de Zedillo y después de Zedillo oscila entre el 0.45 y el 0.55% del Producto Interno Bruto. Estos son más o menos unos 100,000 millones de pesos.
que suena ya muy grosero, son $1,000 millones. Y dices, bueno, un poco más, poco menos, $1,000 millones. México, en ese sentido, en la región del Caribe y de Sudamérica, Es bastante nada, ¿no? México tiene el 8º lugar a nivel de gasto en su ejército, comparado en el PIB. Sí, porque hay ejércitos más caros, por ejemplo, creo que el de la región, el brasileño es el más caro, el chileno está por ahí, el argentino está por ahí, ¿no? Invierten grandes cantidades en aviones, en no sé, todo. Tiene cantidad de cosas. Y la última vez que peleó Argentina, bueno, le partieron su mandarín en gajos y fue contra los ingleses. Y pero les hundió un barco, Uno sí se fue. Pero bueno, este asunto de invertir en el ejército, para tenerlo todo así, me parece que el equivalente a comprar un Ferrari y tenerlo en la cochera, porque eso es lo que es el ejército. El ejército realmente no cumple estas funciones de pero el Ferrari corre bien, ¿no? Pero pues en la cochera, ¿qué rayos lo vas a tener? Lo limpias. Puede plantear todavía... Invitas a una amiga. Voy a plantear más exagerado el caso. Es como tener un Ferrari en la cochera y vivir en un pueblito que no está pavimentado. Me acuerdo que, bueno, no iba a decir, castigaron a alguien alguna vez. Ok. Así nos entendemos. Entonces, en ese sentido, Zedillo cambió el patrón, le baja el presupuesto al ejército, y quizá lo recuerde, quizá no, entre el 96 y el 98, hay una época en la que afuera de cada zona donde había una zona militar, y hay 33 zonas militares o cuarteles, afuera de cada una de esas se montaron retenes de la nada. Y de repente había un retén a la entrada y salida de cualquier ciudad donde hubiera un cuartel militar. Bueno, la pregunta que subyace dentro de todo esto, dentro de este tiempo también de pacificación del país, ¿qué tanto México necesita tener un ejército ampliamente adiestrado, ampliamente empoderado? No sé, no tenemos enemigos naturales mayores. El único enemigo natural que podemos tener es Estados Unidos, y creo que Estados Unidos nos invade con la 5ª compañía de bomberos de Los Ángeles, ¿no? Entonces, claro, no, es asimétrico, o sea, lo que podría hacer. No hay nada que se podría hacer. No sé, yo creo que la virtud de un país es ser pacifista, ¿no? O sea... Y habíamos discutido esto la semana anterior, habíamos platicado finalmente cómo países como Suiza habían asumido esto y dicho, vale más la pena entrenar a todos mis ciudadanos y que todos mis ciudadanos tengan el uso y el manejo de las armas y que ellos puedan defenderse. Apoyarnos en nuestra geografía y dedicarnos a hacer negocios, a sobrevivir y a vivir mejor. Nuestros enemigos naturales, tienes toda la razón, serían Belice, Guatemala y Cuba, a lo mejor, Estados Unidos. Guatemala podría hacer algo en contra de México. Yo creo que con la tercera calle, la calle de Florida, del eje 1 donde está Tepito, y nada más los habitantes de esa calle, con esos cabrones que le rompen su madre, muy probablemente sea suficiente para invadir Guatemala y tomarla por fuerza, con todo el debido respeto para los... Yo me acuerdo cuando fue el Mundial de 86 en México, que decía que el equipo inglés iba a traer a hooligans. Sí. Que hubo un pronunciamiento de los de Nesa y dijo que vengan, nos vamos a partir su madre. Van a ver. No somos machos, pero somos muchos. Con cadenas, tubos. Por eso decimos que finalmente, ¿cuál es la validez del ejército? Creo que es una pieza de tradición, ¿no? Finalmente el ejército mexicano, en 200 años de 7 ejércitos mexicanos que ha existido, 7 instituciones completamente distintas, con funciones completamente distintas, es una tradición que seguimos teniendo. Y se me hace como montar la gárgola esa fea que tenía el abuelo en la casa, montarla después en la tuya y después tu hijo la monta en la suya, ¿no? Pero, por ejemplo, es una tradición cara, carísima. Cara en dinero. Planteen ustedes de esta forma. Se gasta cada año. Bueno, hay un banco del ejército. Sí, claro. Tiene un banco del ejército. Si tú ves también las casas que tienen, no son casas de interés social. Y qué bueno que tocaste dinero. Hablemos de dinero. El soldado raso promedio, habíamos discutido hace un momento, gana 8,800 pesos mensuales. Más que muchos profesores que trabajan en la Huasteca, que tienen muchas responsabilidades, ¿no? Y me voy a ir más allá. Tienen un apoyo de 700, 800 pesos por cuestión de dieta, es decir, de alimentación, etcétera, etcétera. Si ellos estudian y si tienen la oportunidad, pueden subir. A propósito de dieta, que no tiene que ver con el ejército,
Vi varios policías el otro día, están hechos unos marranos, unos verdaderos marranos. Yo no sé si tienen que perseguir a pie a algún cabrón, yo no creo que alcancen a nadie. El largo y flácido brazo de la ley. Que cuando se suben a la puta moto parece que le va a salir varices, o sea. Yo le recomiendo una serie de películas españolas absolutamente infames de lo malas que son, de un personaje obeso, calvo, bigotón, con la barba de 3 días así espantosa que se llamaba Torrente. Les recomiendo busque una de las películas de Torrente. Torrente. Torrente es una especie como de detective, pero es un hombre que parece un barril. Es como Capulina, más calvo, con el bigote, con la cara ridícula y medio lujurioso. Es un personaje espectacular. Medio completo. Me parece espectacular. Yo cada que recuerdo a un policía mexicano, pienso en Torrente y digo, ese es el epítome del Torrente mexicano. El uniforme luego con varias salsas aquí. El botonazo a punto de ocurrir, es una maravilla. Un saludo a nuestras fuerzas y corporaciones. Se supone que deben de tener antropomórficamente cierta estructura, es decir, deben medir. Hasta cierta estatura, talla, claro. Creo que no es algo que, bueno, qué decir. Me viene a la mente la canción del curro de John Serrat, no daba la talla, pero bueno. En este sentido, los soldados ganan el más bajo sueldo. 8,000 baros. 8,000 pesos. Oye, y los policías están ganando más o menos entre 8 y 10, ¿no? O sea, les arreglaron un poquito el salario, ¿no? Es más redituable en este momento ser policía que ser militar. La diferencia es la formación. Yo me acuerdo que tuve un alumno que era soldado, estaba estudiando una maestría, y de repente le digo yo que por qué el ejército, a sabiendas que había un narcotraficante aquí en Pachuca cerca, no hacía algo. Le pregunto yo, y dice, ¿sabe qué? Dice, nos han acuartelado, dice, porque ya habíamos perdido muchos soldados, dice, mejor ahí en el cuartel, todos ahí encerraditos, dice, ahí no perdemos a nadie. Bueno, nada que decir, ¿no? Es como cada vez que se celebra esto del barco, no me acuerdo cómo se llama, el buque escuela que aparece de la marina, y que van todos a hacer que van todos y lo celebran y que dan la vuelta al mundo como en crucero. A mí lo que me viene es a la mente, y con todo el respeto para los marineros, estoy seguro que su labor debe ser muy ardua. Digo, ¿cuántos son? 40, 50 hombres encerrados en un lugar a donde tiene que ser arduo. Debe ser muy arduo el bicho de trabajo, pero se ven las caras y se empiezan a ver guapos, ¿no? Por meses, 50, 60, 200 hombres encerrados en un solo lugar. ¿Qué podría salir mal? Eso. Pero bueno, más allá del caso, los sueldos de los militares siempre son, vamos a decir, nada despreciables. Ya, o sea, a partir de, no una maravilla, pero o sea, no como un diputado, pero nada despreciable. Y curiosamente sí como un diputado. A ver, a partir de que se llega a ser coronel o se llega a ser general, un coronel y un general están ganando casi lo que un diputado. Y un mayor 27,000 pesos. Un mayor 27,000 pesos. Oye, ¿y eso de mayor qué es? ¿Mayor de edad? ¿Mayor de qué? El mayor es el grado que sigue después del capitán. Inmediatamente después del capitán. Después se iría... Oye, un capitán de 16 a 25. De 16 a 25, dependiendo del arma. Ojo con esto. El arma es el cuartel o el tipo de especialidad del que te metiste. Yo pensé que lo que le había adoptado la vida. No, eso es otra cosa. Okay. Hay una canción ahí que quedaría perfecta, pero como está en inglés me da mucho flojera traducirla, vamos a dejar así. Los capitanes en particular pueden ser capitanes de infantería, pueden ser de artillería. Los que mejor ganan tienen que ver con ingeniería. Son los que más estudiaron, ¿no? Exacto, y no solo eso, son los que están constantemente más en capacitación y son los que arman desde la recarga de cartuchos hasta fabrican armas, hasta se encargan de todo el mantenimiento de todo el aparato militar. Entonces sí es interesante. Los sueldos no son despreciables, pero las plazas sí son finitas. En México el ejército cuenta con 200,000 plazas permanentes y estas plazas son hasta que no se muera el usuario o se le dé de baja, nadie puede acceder a la plaza. Sin embargo, es un candado. Es un candado. Sin embargo, el ejército emplea a más de 350,000 personas. Fíjate, los maestros son más chingones. Las heredan y las heredan y las heredan y las heredan. Aquí no la puedes heredar, aquí se tiene que asignar. No hay tampoco meritocracia de decir me la gané. Si hay cosas, si hay cosas que puedes hacer. Seas estudioso y... No. Vamos a decir que una persona puede ser soldado raso 15 años y por el solo hecho de que nunca se quejó, a lo mejor el capitán de tu zona te propone para hacer cargo.
Pero si no conoces a la gente adecuada, vaya, sí, esto es también asquerosamente O sea, puedes morir siendo soldado raso. Puedes morir siendo soldado raso. Tu pensión está asegurada, sin embargo, después de 25 años. Eso sí. Pensión sí hay. Lo que no tienen los del ejército es apoyo a vivienda. El soldado propiamente realmente nunca es dueño de su casa, vive en el cuartel o en la zona, y por eso los soldados están siendo movidos constantemente, rotados en todo el país. Nunca son dueños de nada. El ejército como institución es dueño de su casa. En México, el ejército... Bueno, eso también es difícil, ¿no? Eso también no está bien. O sea, deberían tener una previsión hacia vivienda, ¿no? Un capitán, amigo mío, el capitán García, un saludo para el capitán García, es agradabilísimo, que se retiró recientemente del ejército, se retiró como mayor. ¿Siendo capitán? Ah, no, siendo se mayor. retiró como mayor. Al momento de retirarse... Oye, ¿tú te puedes retirar? ¿Tú escoges tu retiro? O... Sí, claro. Después de un tiempo, él ya tenía 25 años en el ejército, decidió retirarse, y en el momento de retirarse, por haber cumplido 25 años, él fue el que me explicó parte de estas reglas, me dice, por el hecho de tener 25 años en el ejército y no haber yo solicitado mi ascenso, me retiran con el grado superior. Entonces lo retiran no como capitán, sino lo retiran como mayor. Al momento de retirarlo, el capitán García hace uso de las prestaciones que tiene como miembro del ejército, tiene su buen ejército, tiene su pensión garantizada con el mismo sueldo que ganaba por el resto de su vida. Y me contaba una vez de... ¿Pueden conservar sus armas? Sí. ¿Su arma? Sí. ¿Pueden conservar? Sí. De hecho, ellos ocupan una legislación muy parecida a la de los civiles y pueden tener un máximo también de 10 armas. Nada más tienen que justificar para qué se van a ocupar. Si va a ser parte de una colección, si la van a ocupar para caza de tiro, si la van a ocupar para una cosa así. Pero sí pueden. En términos generales, los soldados pueden adquirir en todo tiempo, mientras están en activo, prácticamente el número de armas que quieran e invertirle a su armamento lo que ellos quieran. Se calcula que en promedio el soldado mexicano tiene 1.2 armas, es decir, realmente no son tantas. Los civiles en México tienen más armas que los soldados. Para darse una idea, en México se calcula que hay 15.5 millones de armas en el país, de las cuales en México 15 armas hay 15 armas en manos de civiles por cada 100 personas. 15%. Esto representa 2.5 millones de armas lícitas en manos de civiles y cerca de 13 millones de armas ilícitas en manos de civiles. Están armados hasta los dientes. Sí. Y sin embargo, vaya, en este punto, la idea, esto a razón de decir, bueno, hay un golpe de Estado, una cosa por el estilo, poco probable por el papel que tiene el ejército y por el hecho que el ejército sí está acotado. Y tendría que tener, no sé, también una cierta visión ideológica, no sé. Un líder que pueda establecerse con el carisma para soportar a los ciudadanos. Digo que hemos estado tan mal que lo que menos nos podría convenir es tener un golpe de Estado ahora, ¿no? Sería desastroso. Y por eso mismo, también México tiene una condición muy sui generis con su ejército. El ejército de México es inútil. Sí lo es. Vamos a ser completamente sinceros. Para servir como policía, es ridículo entonces que al policía del policía, es decir, al ejército, le estemos dando 97,000 millones al año para que haga funciones de policía y al mismo tiempo compre equipos y al mismo tiempo haga todo. Cuando gastamos... Deben tener más equipo que la policía, ¿no? Sí. La policía debe tener menos equipo. Y al mismo tiempo gastamos 150,000 millones de pesos en el CISEN, en la Secretaría de Seguridad Pública, en la infame Gendarmería y en la PGR. El que menos se lleva presupuesto, dicho sea de paso, es la PGR. Yo por eso me imagino que son los que más extorsionan gente, son los de menos presupuesto. Pero todos estos organismos reciben 150,000 millones de pesos al año contra los 97,000 que recibe Marina y la Secretaría de Defensa Nacional. Es decir, hay una balanza dramática entre unas y otras. Esta idea de la guerra... A lo mejor el ejército tiene uniformes más bonitos. Eso es definitivo, ¿no? Camuflajeado. Por ejemplo, esos de marinos me gustan, ¿no? Ese blanquito, ¿no? Insisto que cada que pienso en los marinos, solo me viene a la mente esta de In the Navy. Y el tipo con las alpargatas ahí, jotísimo. Claro, pero todos tenían cosas. 50 hombres en un barco, 3 meses, ningún lugar a donde huir. Haga los números, ¿qué podría salir mal? Sí, imagínense que yo en una semana he visto a mi sirvienta bella. Imagínate. Ahora vas a ver al Cabo Juan atractivo.
Hay una parte interesante Tenía un amigo que iba a estos bares difíciles y veía las meseras y decía, ya medio pedo, decía, esa como un bañito queda. Yo me quedo con esta última noción de la guerra contra el narco y el plan DN2 que ha funcionado desde 2006 hasta ahorita. En Roma, cada vez que querían que el pueblo apoyara una de las misiones bélicas, sobre todo durante los 13 años que Aníbal estuvo a las puertas de Roma, entre que hacía pedazos y no a Roma, había una frase que los romanos decían para asustar a la gente y era Aníbal ad portas, Aníbal está en las puertas. La gente apoyaba al ejército de inmediato, se desprendían de lo que se tenía que desprender con la idea de eliminar esta amenaza. Aquí podríamos decir que la análoga es Hacienda ad portas. Cuando te cae Hacienda, puta, dan ganas de llorar. Para volverte loco. Pero esta idea del narco ha dado al ejército un rol completamente distinto y en nuestro imaginario popular lo volvió un mal necesario. Y este imaginario popular contribuyó a que en los últimos 5 años el presupuesto del ejército solamente haya incrementado, al mismo tiempo que se han liberado nuevas plazas. Dicho de otra forma, el ejército ocupó el error de Calderón de meterlos a la guerra contra el narco por no poder confiar en su policía. Les dio una nueva posibilidad de hacerse de más poder. Si el ejército juega bien sus cartas en los próximos años, el ejército se puede convertir en una fuerza genuinamente peligrosa. Cito los casos de Argentina, de Chile, de Brasil, de otros países que tuvieron golpes, de Bolivia fueron devastadores, uno tras otro, de países que le dieron tanto poder económico, político a su propio ejército, que el ejército acabó por dominar el país. Ojalá me equivoque, pero yo creo que esto es muy peligroso, aumentarle el presupuesto al ejército, porque el ejército es un gigante, con pies de barro, pero sigue siendo un gigante. No, y que también habría que ver bajo qué condiciones se aumenta, ¿no? O sea, ¿cuál es la lógica de aumentar el presupuesto en detrimento de otros presupuestos a nivel público, ¿no? Este año golpearon a todas las secretarías, pero la Secretaría de la Defensa Nacional se mantuvo. No sufrió una. Se me prefirió reducir el presupuesto en cualquier otras áreas, pero lo que es Marina y lo que es el Ejército no perdieron un centavo. Estamos en austeridad y sin embargo acaban de ir a comprar una flotilla gigantesca de nuevos equipos militares, desde armas cortas, armas largas, cañones, porque estoy seguro que eso es lo que más le hace falta al país para defender la soberanía nacional. Y por supuesto recordamos que en este 2015 vienen los Avengers 2, es la época de Ultron y todo esto. Insurgente, no se la pierda hacer una vieja. Esto es altamente peligroso, hay que tener el ejército preparado. Pero ya en serio, sí es una cuestión de pensarse, es complicado. Darle poder a alguien que ya de por sí tiene un poder de facto y que ya de por sí tiene un control sobre armas de fuego y que ya de por sí tiene ejércitos. No, yo espero que México se mantenga pacifista al margen de golpes de Estado. Si le vas a dar al niño las llaves del coche, no le des la escopeta y la cartera. Creo. Bueno, una de las tres. Ahora, si tu niño tiene 15 años, no lo mandes a un motel, que entre con su novia a su habitación y mejor tenerlo en casa, ¿no? Yo solo diría mejor en mí que lo... Nos despedimos por esta semana, estamos como siempre en nuestros correos. /carlos_@hotmail.com. El mío es gerardo_alvarado_hierro@hotmail.com. Escríbenos, coméntanos, reclámanos, pero no mucho. Desatendemos ese tipo de reclamos. Sé inteligente, cuídate y si vas a salir, ponte impermeable porque puede llover.